Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las clases de lengua. Hoy anuncio que este vídeo va a ser de los extensos, pero el objetivo es que cuando termine este vídeo sepas analizar todos los tipos de oraciones subordinadas adverbiales o llamadas por la nueva gramática de la lengua española construcciones. Y es que son 10 tipos de oraciones distintas que están metidas en una especie de cajón desastre que serían las oraciones subordinadas adverbiales, porque es verdad que no todas las oraciones que voy a comentar tienen función de adverbio. Entonces te aconsejo que tomes lápiz y papel, que anotes además los diferentes tipos, los diferentes nexos, incluso vamos a tener algunas oraciones que se analizan de forma diferente a como lo venimos haciendo con las oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. Así que vamos a comenzar y vamos a hacerlo con el tipo, digamos, más parecido a las oraciones, yo diría que de relativo, y son las temporales y las modales. Son oraciones subordinadas adverbiales y antes aquí también estaban las oraciones de relativo libre. ¿Por qué ahora no? Porque, bueno, habría que diferenciarlas por el uso de un relativo como nexo. Entonces, en las temporales, que se suele utilizar cuando, esas son de relativo libre, y en las modales, que se suele utilizar como, también son relativas libres. Lo que pasa que hay otros posibles nexos que no son relativos y entonces se mantienen como oraciones subordinadas adverbiales. La función que van a tener es de complemento circunstancial, de tiempo si son temporales, de modo si son modales, y estos son los nexos, mientras según conforme los nexos más habituales en construcciones temporales y según que sería uno de los nexos en las construcciones modales. Para que lo entiendas, vamos a ver un ejemplo o dos ejemplos, aunque analizaremos el segundo. Fueron atendidos mientras entraban por la puerta. Pues aquí tenemos este verbo, que además está en voz pasiva, tenemos entraban y después tenemos este mientras. Fueron atendidos mientras entraban por la puerta, me indica un momento de la acción, entonces tendríamos que analizar toda la oración, este es el verbo principal, le tenemos que buscar un sujeto y el mientras entraban por la puerta es la oración subordinada adverbial temporal con función de complemento circunstancial de tiempo dentro de la oración principal. El segundo caso, bueno, es parecido y bueno, este mientras, por ejemplo, lo podríamos sustituir por según y sería siendo temporal. No en el caso de la segunda, fueron atendidos según establecía el protocolo. Esto yo lo puedo sustituir, este según, por cómo. Bueno, aquí tenemos también dos verbos, verbo núcleo, y este según, que me da idea de cómo. Fueron atendidos como establecía el protocolo. En la anterior, fueron atendidos cuando entraban por la puerta. Entonces podría utilizar esos relativos para sustituirlo y tener claro si es temporal o es modal. Entonces, ¿cómo analizo esta oración? Aquí no hay diferencias respecto a las otras oraciones subordinadas que hemos analizado. Todo va a ser la oración compuesta o la oración principal cuyo verbo núcleo es fueron atendidos. Te tienes que fijar que aquí tenemos un verbo en voz pasiva, tenemos que buscarle un sujeto omitido, que sería sujeto omitido, ellos o ellas. Entonces, todo va a formar parte del predicado de la oración, sintagma verbal, predicado verbal, y el según establecía el protocolo, pues ya hemos dicho que aquí tenemos o la construcción temporal o la oración subordinada adverbial temporal con función de complemento circunstancial de tiempo. En las oraciones adverbiales, el nexo no tiene función dentro de la subordinada. Lo ponemos únicamente como nexo
establecía el protocolo. Pues aquí el protocolo dentro de la subordinada es el sintagma nominal sujeto, el determinante, protocolo es el núcleo, sustantivo núcleo. Ya sabes que a mí en mi análisis de instituto pues lo suelo acompañar también por los rasgos morfosintácticos, la categoría gramatical de la palabra, y este establecía, forma el sintagma verbal, predicado verbal. Entonces, esta sería la forma de analizar oraciones subordinadas, tanto temporales como modales, que ya sabes que son adverbiales. Tenemos que conocer los tipos, tenemos que conocer los nexos y, bueno, las temporales, complemento circunstancial de tiempo, y las modales, complemento circunstancial de modo. El siguiente grupo de oraciones subordinadas adverbiales son las que muestran una relación causa-efecto. Son tres tipos de oraciones, además muy parecidas entre ellas, aunque verás que hay una diferencia y un matiz en la relación entre ambas y también en las funciones y en los nexos. Por un lado tenemos las causales, que van a venir a equivaler la función de complemento circunstancial de causa, y es la que busca un porqué. Nos va a utilizar como nexo porque. Después tenemos las oraciones finales, que tenemos que buscar una finalidad. Para es el nexo más utilizado, función de complemento circunstancial de finalidad. Y digamos que las ilativas, que indican consecuencia, una acción consecuencia de la otra, pues usarán así que, por consiguiente, y algún nexo similar, y la función que van a tener es la de modificador oracional, y aquí debes tenerlo en cuenta, tenerlo muy presente, porque los modificadores oracionales ya sabes que no forman parte ni del sujeto ni del predicado, sino que van al margen, y eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la oración principal. Entonces, mirad, tengo aquí tres oraciones muy parecidas. La primera es causal, la segunda es final y la tercera es ilativa. Se quedaron en casa porque hacía frío. Aquí me indica la causa y esta es la oración subordinada adverbial, complemento circunstancial de causa. Se quedaron en casa para no pasar frío. Este para me indica finalidad. Entonces, aquí lo que subrayo es la oración subordinada adverbial con función, bueno, final con función de complemento circunstancial de finalidad. Y tenemos el tercer tipo, que es el que voy a analizar, quizá un poco más complejo, aunque aparentemente no hay mucho cambio. Se quedaron en casa, así que no pasaron frío. Entonces, vamos a buscar los verbos. Bueno, este se también iría con el verbo núcleo, es de quedarse en casa, así que no pasaron frío. Pasaron, verbo núcleo, y tengo este así que me va a hacer de nexo. Entonces, ¿cómo debo analizarlo? Ya he dicho que en las dos anteriores la subordinada iría dentro del predicado de la principal, como ocurre con los complementos circunstanciales. En el modificador oracional no es así. Entonces, lo primero que voy a buscar es irme al verbo de la oración principal, se quedaron en casa, y le voy a buscar un sujeto. Sintagma sujeto omitido, ellos, ellas. Y aquí mucho cuidado. Tradicionalmente se decía que todo lo que no es sujeto es predicado, y cuando hay modificadores oracionales esto no es así. Por lo tanto, bueno, si bien todo sí que sería la oración principal, u oración compuesta, o probablemente ni pongas esto, aunque a mí me gusta porque después para el ejercicio de relaciones sintácticas me va a aclarar muchas cosas. Bueno, pues se quedaron en casa es el predicado de esta oración principal, sintagma verbal, predicado verbal, y entonces, como la subordinada tiene una función de modificador oracional, va al margen, fuera del sujeto, fuera del predicado. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Pues oración subordinada adverbial
hilativa con función de modificador oracional, MO, o lo podemos abreviar así, ¿vale? Y bueno, ya tengo que analizar los componentes por dentro. Se quedaron en casa. Este en casa es un sintagma preposicional locativo, le voy a poner porque, aunque indica lugar, creo que es importante porque el verbo quedarse podría tener otros significados. Enlace, y esto es un sintagma nominal, término. Recuerda que la nueva gramática dice que en lugar de enlace tendríamos que poner núcleo. Pero bueno, yo como teníamos en clase todavía algunos alumnos que eso lo habían aprendido en la gramática tradicional, pues seguimos manteniendo lo del enlace y término. Y bueno, pues aquí tengo que analizar la oración subordinada por dentro, no pasaron frío, pues sujeto omitido, ellos, ellas. El predicado es no pasaron frío, sintagma verbal, predicado verbal, el no es un modificador y frío es un sintagma nominal, complemento directo, y este es el sustantivo núcleo. Entonces tendría ya analizada la oración subordinada adverbial hilativa. Recuerda que se diferencia de las otras dos porque la función es de modificador oracional. Tenemos a continuación dos tipos de oraciones que indican comparaciones. Tenemos, por lo tanto, las comparativas y las superlativas, que al fin y al cabo son tipos de comparaciones. Pero eso sí, este tipo de oraciones se van a analizar de forma distinta a las que hemos visto anteriormente, sobre todo porque dice la nueva gramática que en oraciones comparativas y superlativas no estamos ante una oración principal y una oración subordinada. ¿Por qué? Porque si digo el coche de Juan corre más que el coche de Luis, aquí, ¿cuál es el coche principal? Realmente no hay ningún verbo principal frente a uno subordinado. Y bueno, entonces, ¿cómo se analiza? Debemos tener en cuenta y comprender que en las comparaciones se compara un término con otro. Vamos a tener término 1 y término 2. Lógicamente el término 2 saldrá del primer término. Y ojo, porque también nos podemos encontrar con que el segundo término, bueno, también podría suceder en el primero, pero lo habitual es en el segundo, que tengamos el verbo omitido. Entonces vamos a analizar una oración comparativa. Podemos encontrar comparativas de superioridad, de inferioridad, de igualdad. Y ojo también con la función que van a tener porque puede variar. Podemos encontrar normalmente complementos, complemento del nombre, complemento del adjetivo, o vamos a ver lo que ocurre en este caso. El coche de Juan corre más que el coche de Luis. Entonces, mirad, tenemos el verbo correr. Tenemos este más que. Y después es verdad que el segundo término, el coche de Luis, no tiene verbo, no tiene verbo. Tenemos un caso de construcción comparativa con verbo omitido, entonces tenemos que imaginarnos el verbo, que podría ser corre. El coche de Juan corre más de lo que corre el coche de Luis, o el coche de Luis corre. Entonces, esta sería la fórmula para analizarla. Entonces, vamos a comenzar a analizarla como una oración simple, donde el coche de Juan es el sintagma nominal sujeto y el resto es el sintagma verbal predicado verbal. En este caso, concorre. En clase había utilizado otro ejemplo, que era el coche de Javier es más rápido que el coche de Sergio. Entonces, ahí tengo el verbo ser, tendría que buscar el atributo, aquí no. Entonces, tendré que analizar el sujeto por dentro, y aquí corre más que el coche de Luis. Pues mirad, aquí
más que el coche de Luis, es donde tenemos la construcción. Y le voy a poner construcción comparativa. ¿Qué función tiene esta construcción comparativa? Pues comienza con el adverbio de cantidad más, ¿vale? Aquí tengo este adverbio núcleo y entonces la función que tiene es la de complemento circunstancial de cantidad. Cantidad. Y claro, todo esto, que es el término 2, ¿con qué hace de nexo? Entonces ya tengo ahí a ese lado el término 1 y el término 2, la función que tiene, le pongo aquí término 2, va acompañando a más, entonces tengo un complemento del adverbio. Una función pues que ya sabes que dentro de los complementos adverbiales es la que existe. Entonces, por eso no pongo, o lo pongo con un interrogante, la función que tiene la oración subordinada adverbial o en concreto el término 2 de esta comparación en este caso. Y bueno, realmente aquí lo que tengo es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque he dicho ya que corre, pues está omitido, no lo vamos a tener en cuenta, y bueno, aquí pues lo analizo, sustantivo núcleo, y aquí tengo un sintagma preposicional, complemento del nombre con enlace con término. Bueno, me faltaría también analizar el sujeto por dentro, pero voy a pasar a la siguiente, que es una oración superlativa, el más alto. Entonces, voy a buscar los verbos. Es, verbo núcleo, haya visto, un tiempo compuesto de ver, y tengo esta construcción, más que. Entonces, bueno, recuerda que al más, bueno, en este caso tenemos que es el adverbio porque me indica la cantidad, aquí por ejemplo va modificando a un adjetivo. Ya sabes que con el verbo ser, estar o parecer tenemos que priorizar el atributo. Entonces le tengo que buscar un sujeto omitido. Sujeto omitido, pues es el árbol más alto que haya visto. Aquí le voy a poner este. Este es el árbol más alto que haya visto. Y todo lo demás es el sintagma verbal predicado nominal. Entonces, el árbol más alto que haya visto es el atributo. En concreto, como el núcleo va a ser árbol, sintagma nominal, atributo, con un determinante, con un sustantivo núcleo, y entonces aquí es donde tengo la construcción superlativa que hace de complemento del nombre, porque complementa a árbol, que es un sustantivo. Ahora, pues tengo que analizar esta oración subordinada por dentro. Bueno, es el árbol más alto. Realmente es todo complemento del nombre, donde aquí tengo el adjetivo núcleo, más es un modificador, que es un nexo, ¿por qué? Porque aquí comienza el término 2, que lo que hace en este caso es complemento del adjetivo, porque va acompañando al adjetivo alto. Entonces, ¿qué haya visto? Pues sujeto omitido yo, y bueno, todo esto sería el predicado, que no me cabe, lo voy a poner por aquí, sintagma verbal, predicado verbal. Pues así estaría analizada también la oración subordinada superlativa, o mejor dicho, la construcción superlativa y previamente la comparativa. Un tipo muy similar al anterior
es el de las construcciones consecutivas. Indican consecuencia, pero es unas consecuencias distintas de las silativas, sobre todo las podemos diferenciar por el nexo. ¿Por qué? Porque van a utilizar tanto que o tan que. Entonces vamos a tener una acción que se origina por otra previa. Y lo que no podemos hacer es diferenciar, confundirlo con una construcción comparativa. ¿Por qué? Porque aunque usen un tanto que, como es el caso, hacían tanto ruido que hubo que llamar a la dueña. Entonces digamos que es una oración que, utilizando un nexo que es similar a los nexos comparativos, lo que me indican es una consecuencia. Y la función también está por determinar, dependerá del contexto y de la oración concreta. Hacían tanto ruido que hubo que llamar a la dueña. Bueno, aquí tengo un verbo núcleo, hacían, tengo aquí una perífrasis verbal, hubo que llamar, entonces este que no es nexo, simplemente, bueno, es un nexo dentro de la perífrasis verbal. Entonces, tengo este tanto ruido que, tanto que. Entonces, hacían tanto ruido es la acción que origina que hubo que llamar a la dueña. Entonces, la forma de analizar es también muy similar a la de las comparativas, pero tiene un cambio porque aquí no tenemos términos que se comparan, término 1 y término 2. Y entonces, bueno, simplificando y valorando lo que indica la gramática, esta es la forma de analizar según mi visión de la nueva gramática y de la sintaxis compuesta. Bueno, pues voy a buscar el verbo de hacían tanto ruido, que sería, bueno, el sujeto. Ellos, ellas. Voy a hacerlo como la anterior, lo voy a analizar partiendo como si se tratase de una oración simple. Hacían tanto ruido que hubo que llamar a la dueña, entonces le voy a poner a todo sintagma verbal, predicado verbal, y hacían tanto ruido que hubo que llamar a la dueña, se puede sustituir en su conjunto por lo hacían, lo, complemento directo. Entonces, fijaos, la construcción consecutiva hace de complemento directo. Claro, dentro de esta construcción hay más cosas. Entonces, ruido sería el sustantivo núcleo de esta construcción, tanto hace de modificador, bueno, sería un cuantificador, tendríamos un grupo cuantificador, y bueno, en el que hubo que llamar a la dueña, este que es nexo, y aquí lo que tengo es la oración subordinada adverbial consecutiva, que tiene función, pues que hubo que llamar a la dueña, va acompañando a un sustantivo, pues de complemento del nombre. Entonces ya, bueno, tengo que analizar la oración subordinada por dentro. Hubo que llamar, ojo, porque esto tiene un carácter impersonal, verbo haber, hubo que llamar, tercera persona, a la dueña, no hay un posible sujeto, por lo tanto lo pongo todo como predicado, lo entiendo como una oración impersonal, sintagma verbal, predicado verbal. A la dueña hubo que llamarla, sintagma preposicional, complemento directo, con un enlace y con un sintagma nominal, término. Y así tendría también analizada esta oración subordinada adverbial consecutiva o construcción consecutiva. Pues nos quedan ya solo dos tipos. Vamos con el último grupo de oraciones subordinadas adverbiales de construcciones,
y son aquellas que tienen una prótasis y apódosis. Prótasis indica lo que va en primer lugar y apódosis en segundo lugar. Ya he dicho al principio que había diferentes tipos de análisis, por ejemplo, vimos en las comparativas lo de término 1 y término 2, y vendría a ser algo similar. Entonces, en las condicionales tenemos una acción que condiciona a otra, y en las concesivas tenemos una acción que supone una adversidad para otra acción. Entonces, la que generalmente va a estar en primer lugar o la que lleva el nexo será la prótasis y la siguiente será la apódosis. En las condicionales van a utilizar el nexo sí, sí sin tilde, y las concesivas aunque. Entonces, si le sube la fiebre, báñese con agua fría. Voy a analizar esta oración. Sube, verbo núcleo, báñese, verbo núcleo, y aquí tenemos este sí. Entonces esta es la apódosis. Entonces, ¿cómo lo voy a analizar? Pues en la línea de las oraciones anteriores, tengo aquí la fiebre, que es el sintagma nominal sujeto. La fiebre le sube, si le sube la fiebre, aquí tengo el nexo, y aquí pues tengo el sintagma verbal predicado verbal. El le es complemento indirecto. La fiebre lo analizo por dentro, determinante, sustantivo núcleo. Y entonces, aquí, bueno, pues esto, por ejemplo, lo puedo marcar como prótasis, y aquí tengo la apódosis, que es modificador oracional. Y bueno, lo podría marcar todo como construcción condicional. Entonces, aquí tengo que analizar la apódosis por dentro, báñase, sujeto omitido, pues voy a poner él o ella. Y con agua fría, sintagma preposicional, complemento circunstancial de materia. Aquí tengo el enlace y aquí tengo el sintagma nominal término. Y bueno, esta sería la opción que yo veo además más viable de analizar este tipo de oraciones subordinadas adverbiales como construcciones condicionales, y si en lugar de un sí me encuentro un aunque le suba la fiebre, báñese con agua fría, pues sería igual. Lo que ocurre es que esto de construcción condicional lo cambiaría por construcción concesiva, pero no cambia la forma del análisis. Entonces, la diferencia sería, condicionales siempre usan sí, y en concreto, pues las concesivas utilizan aunque. Por lo tanto, tenlo en cuenta el uso de las conjunciones. Y bueno, vamos con un último caso, porque también podemos encontrar oraciones subordinadas adverbiales que no tengan nexo. Y vamos a ir ya terminando con una oración subordinada adverbial sin nexo. Y es que sobre todo se da con el uso del gerundio. Si bien veíamos que el uso de los infinitivos es propio de un tipo de oración subordinada sustantiva, que el participio se relaciona más con los adjetivos, pero en el gerundio, ¿qué pasa con los gerundios? Estamos ante un verbo en forma no personal, aunque me va a indicar aquí una acción distinta de la del verbo principal. Entonces aquí en consiguió el trofeo entrenando cada día tenemos consiguió y entrenando. Son dos acciones distintas. ¿Cómo analizo yo esto? Pues voy a analizarlo partiendo de que todo va a ser una oración principal.
voy a buscar un sujeto omitido, él o ella, todo es el sintagma verbal predicado verbal. Y mirad, voy a cambiar de rotulador porque ya no me llega para terminar el análisis, casi no se ve. Consiguió el trofeo entrenando cada día. El trofeo, tengo aquí un sintagma nominal que es complemento directo, con su determinante y con su sustantivo núcleo. Y entonces, entrenando cada día es un equivalente de cómo lo consiguió, consiguió el trofeo así. Entonces estamos ante una oración subordinada adverbial modal con función de complemento circunstancial de modo. Eso es a lo que equivale este gerundio, y en casi todos los casos, en la mayoría de casos de gerundios, de oraciones con gerundio, tendremos este tipo de construcción. Entonces, entrenando cada día, va a ser todo predicado dentro de la subordinada, sintagma verbal, predicado verbal, y recuerda que lo hacíamos ya en el infinitivo, pues en el gerundio vamos a poner también sujeto de verbo en forma no personal. Y solo me falta por analizar este cada día, que es un sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo, con su enlace y con su sustantivo término, sintagma nominal término. Pues ahora sí tendría las oraciones subordinadas adverbiales sin nexo, con el uso de un gerundio, y ya te he mostrado, te he explicado con ejemplos los 10 tipos de oraciones subordinadas adverbiales. Ya lo sabes, puedes consultar, preguntar en los comentarios, y espero que sigas no solo este, sino el resto de vídeos del canal. Muchas gracias.